¿Cuál es el rol que juegan, hablabas antes de deuda privada, cuál es el rol que juegan los mercados privados en un portafolio balanceado, es decir, en una cartera mixta? Bien, perfecto. Te diría que los mercados privados que han tenido un crecimiento fenomenal en los últimos años, y yo creo, y nosotros creemos aquí que van a seguir creciendo por los próximos 10 años, han tomado una importancia y han tomado, digamos, una consideración en los portfolio managers, asset managers, que ha hecho que a nivel estratégico muchos de los capitales han ido para ahí. Hoy en día, por ejemplo, si uno mira, digamos, a nivel de revenue, las compañías que tienen revenues mayores a 100 millones de dólares, el 87% opera en los mercados privados. Entonces, ha habido un cambio desde los años 90, 2000 y un crecimiento de los mercados privados. Ha hecho que las compañías se mantengan mucho más en el private market que antes. Una compañía hoy en día en promedio demora 11 años en hacer una IPO, cuando antes eso se daba mucho más rápido. El leverage de los mercados privados, antes que era 80-90% de los leverage buyout estaba con deuda, hoy en día es 40-50%. Y bueno, han demostrado, digamos, a nivel de private equity, los mercados privados han generado un alfa, y ese alfa viene asociado obviamente a la iliquidez del activo y a ese premio por la liquidez que los inversores quieren recibir. Entonces, si te diría para incluir en un mercado portafolio, ¿cuáles son las ventajas o, digamos, los puntos que los mercados privados van a agregar? Bueno, por un lado pasa por un lado de potenciar o hacer un enhancement de los retornos, ¿no? Tanto en private equity como en private credit, uno debería esperar ese premio por la liquidez, que puede ser encima del 3% sobre los mercados públicos, y obviamente está asociado a eso. Una segunda ventaja está vinculada a reducir la volatilidad y los drawdowns de los portafolios. Hay diferentes discusiones respecto a esto, pero la realidad es que el mark to market o las valuaciones de los mercados privados a ser trimestrales, y además que tienen un rezago importante respecto a los mercados públicos, ha hecho que las caídas en los mercados privados, y 2022 fue un año donde eso se vio claramente, pero también se vio en 2020 y en otros, las caídas han sido mucho más controladas y menores. Entonces está, por ejemplo, en private equity, en las últimas caídas fuertes de los índices globales públicos, el mercado privado en general cayó la mitad. En lugar de caer 20, cayó 10%. Hay discusiones respecto de evaluaciones y demás, pero ese es un hecho que se ha dado a lo largo de los años. Y un tercer componente interesante pasa respecto a la protección de la inflación, o sea, cómo particularmente el Core Real Estate y el Core Infrastructure Fund, los fondos de real estate, de real asset de infraestructura, a nivel core son carteras o fondos, digamos, que tienen una interesante protección respecto a inflaciones inesperadas, simplemente porque tienen esa opción de trasladar contratos de largo plazo que recogen la inflación inesperada. Entonces, esos son algunos puntos positivos, pero cuidado, porque necesitamos por lo menos tener en cuenta tres cosas importantes. Uno es, como hablaba, el factor de la iliquidez, ¿no? No es para cualquier cliente, se necesita mucha educación sobre el inversor final para saber que son realmente activos y líquidos, que pueden hacer sentido obviamente para los fondos más institucionales, también para los clientes más retail en un porcentaje, pero de todas maneras necesitan una educación importante para el cliente final, y que ese cliente final realmente esté a gusto de dedicar, no sé, 10, 20% de su cartera para decir, ok, esto es más de largo plazo y esto no es para salir mañana. Entonces, otro punto muy importante es tener esa, digamos, herramienta y ese conocimiento para identificar los asset managers o GPs, General Partners, que se hablan en los mercados privados, que son first quartile y los que mejor performance y los que han tenido un historial a lo largo del tiempo, que no siempre es tan sencillo. Entonces, por la dispersión de retornos que tenemos en mercados privados entre los diferentes GPs, se hace mucho más relevante identificar aquellos que son first quartile o más primera clase o como quieran llamarles. Y lo último es hacer también y tener un foco importante en los fees, ¿no? Los mercados privados y los GPs y los fondos de mercados privados tienen una estructura de fee mucho más costosa respecto al, también es cierto que hacen un delivery de alfa,
pero sabemos que los costos al final son un componente importante para hacer un delivery de retorno al inversor final, y cualquier asset manager, cualquier selector de fondos privados debe tener, por supuesto, muy en cuenta la estructura de fees en esta clase de activos.